Hola amigos, ¿cómo están? Soy el maestro Fide Andrés Pérez y hoy vamos a ver una clase sobre la pareja de alfiles en el final de la partida. Y es que muchos habremos escuchado alguna vez que la pareja de alfiles es una ventaja a largo plazo. Y nos podemos preguntar, bueno, ¿por qué es una ventaja a largo plazo? Hoy lo vamos a ver. No solo en el medio juego son muy buenos para atacar, sino que también en el final representa una gran ventaja tenerla. Esta partida que vamos a ver ahora eh, fue jugada entre English y William Steinitz, el gran maestro, el primer campeón mundial de ajedrez, William Steinitz. Y bueno, es una partida que la van a ver en cualquier libro, en cualquier lugar que hable sobre la pareja de alfiles, sobre la ventaja en el final, sobre todo de la pareja de alfiles, ya que fue él el primero que nos mostró los métodos a seguir para jugar con la pareja de alfiles en el final y tiene un carácter, por supuesto, histórico, al ser, como decía, ¿no?, la primera persona que nos mostró cómo proceder en estas situaciones. Bueno, fue una apertura española, no tiene mucha relevancia la apertura, ¿no?, ya que es una partida muy antigua, así que en ese aspecto no vamos a ahondar mucho. El negro jugó, como ven, con un fianchetto, juega caballo e7 para evitar seguramente los cambios, ¿no?, en c6, y luego de d5 se producen un par de cambios, y acá el blanco probablemente se equivoca al escoger la jugada alfil e2 porque permite a las negras caballo g4 y, como ven, alfil f4 no es posible, ya que caería el peón de d4 que está, perdón, el caballo de d4 que está atacado por la dama y el alfil. Por lo tanto, se ve obligado el blanco a entregar la pareja de alfiles. Y acá las blancas, bueno, jugaron caballo b3 para tratar de cambiar damas, ¿no? Pensando que de esa forma, al tener una posición simétrica, pues la pareja de alfiles no iba a representar una gran ventaja. Bueno, acá además está decir que alfil por b2 no es posible por torre b1 y después se captura en b7. ¿Qué ocurre? En estas posiciones, ¿no? Se suele decir que los alfiles, para ser superiores a los caballos, necesitan, ¿no?, primero de una posición abierta y segundo que sea un poco asimétrica, ¿no?, para poder apoyar a los peones pasados, ¿no? Sabemos que los alfiles son muy buenos apoyando a los peones pasados por ser piezas de largo alcance, y en posiciones asimétricas pues es más probable que se produzcan peones pasados. Es por eso que se dice que los alfiles son superiores a los caballos en posiciones abiertas, y más aún si hay asimetría de peones. ¿Por qué? Porque es más probable que se produzcan peones pasados. Pero no es esta la situación. Como vemos, es una estructura de peones totalmente simétrica. Sin embargo, a pesar de eso, el hecho de que las negras posean la pareja de alfiles representa una ventaja, ya que los alfiles se van a coordinar muy bien, y sobre todo vamos a ver cómo el negro realiza una maniobra, un método que se usa desde los tiempos de Steinitz y se mantiene hoy en día, ¿no?, de cómo jugar con la pareja de alfiles en el final. Básicamente es un principio, o lo podríamos resumir en uno o dos principios, y es el hecho de que vamos a tratar de poner nuestros peones en el mismo color que las casillas del alfil contrario, ¿bien? Es decir, el alfil de casillas negras. ¿Por qué? Porque es verdad que haciendo eso vamos a entorpecer nuestro propio alfil, pero lo que queremos es restringir al alfil contrario y resaltar la fuerza de nuestro alfil que no posee el contrario, es decir, resaltar la fuerza de nuestro alfil de casillas blancas. Entonces vamos a tratar de poner los peones en casillas negras, y el otro principio, vamos a tratar de restringir al máximo las dos piezas menores del rival, al alfil y al caballo de las blancas. Bueno, acá se jugó torre d8, las torres al centro, ¿no? c3, torre 8, además que torres en las columnas abiertas, bueno, es un principio universal en todas las fases de la partida. Se amenaza este detalle táctico ya, torre por e3, peón por y torre por d2, ¿no? Es por eso que caballo b3 juegan las blancas para evitar dicha táctica, ¿no? Y acá vemos cómo ya empieza el método, ¿no?, de Steinitz para jugar en estos finales, que básicamente consiste en restringir a estas dos piezas. b6. La idea de b6 es restringir
evitar que el caballo venga a C5 y por supuesto limitar, ¿verdad?, la acción, el radio del alfil de E3. H3, juegan las blancas. Bueno, alfil E6, también se pudo haber retirado a C8 aprovechando que las torres ya estaban conectadas, ¿no? Torre D1 y fíjense, C5 controlando la casilla D4 y restringiendo aún más a las piezas menores de las blancas. Alfil G5, ¿y qué jugada podemos hacer acá, no? Porque torre por D1 estaríamos cediendo la columna. No hay problema, jugamos F6, dijimos que nuestros peones los vamos a colocar en casillas negras, entonces no hay ningún problema con hacer F6. Bueno, rey F7 es una jugada típica, el rey va hacia el centro en los finales, ¿no? Ese principio es universal. F3 y ahora G5. Veamos cómo el negro va avanzando poco a poco, ¿no? Y va poniendo, como decíamos, según el plan, los peones en negra. Alfil E3, H6, ¿no? Quizás exagerando un poco acá el negro, pone todos los peones en casillas negras, pero no, la idea de H6 es tratar de seguir avanzando porque también, además de restringir a estas piezas, tenemos que tratar de poco a poco ir ganando espacio, ¿no? Ir avanzando en la posición. Torre 1 y justamente F5 con la amenaza F4, restringiendo aún más al alfil y ganando cada vez más espacio en la posición. F4 hacen las blancas, ¿no? Justamente para impedir la propia jugada del negro. Y alfil F6, como decimos, no queremos jugar G4. ¿Por qué? Porque queremos en la medida de lo posible mantener a nuestros peones en casillas negras, porque en casillas blancas van a terminar un poco limitando la acción, el radio de nuestro alfil de casillas blancas, que es el alfil que no tiene opositor, el que tenemos que tratar de resaltar en la posición. E3, A5, y esta es otra idea importante en los finales, ¿no? Los peones de torre son muy buenos para restringir a los caballos, para obligarlos a retroceder. ¿Y por qué son especialmente buenos? Porque dejan pocas casillas débiles a un lado. Sabemos que cuando los peones avanzan van dejando casillas débiles. En este caso solamente deja la casilla débil B5 y como es un peón de torre justamente de una esquina, a su derecha no deja ninguna otra casilla débil. Por eso son muy buenos, ¿no? Para irlos avanzando porque dejan pocas debilidades detrás de ellos. Caballo C1 se anticipa a la jugada A4, que igualmente la realiza Steinitz. A3, ¿no? Porque mientras el peón esté en A2, el caballo va a estar limitado a la defensa de dicho peón. Entonces acá, alfil C4, muy buena jugada de las negras. Vemos cómo resalta la actividad del alfil de casillas blancas. Y ese triangulito que ven ahí es una idea estratégica de que el alfil domina el caballo completamente. Se conoce como el abanico por esta forma que hace, ¿no? ¿Y en qué consiste? Bueno, que el alfil se coloca a 2 casillas de distancia sobre el caballo, bien, y en línea recta, como ven ahí. De esa forma el alfil está limitando todas las posibles casillas que puede ir el caballo. O sea, se puede decir que el alfil está dominando al caballo. Y esto, como vamos a ver, le va a permitir a Steinitz convertir el final, ¿no? El hecho de que el alfil esté dominando el caballo no es algo menor en la posición. Después de rey F2, peón por supuesto el blanco si toma de peón está cediendo esta columna. Bueno, no solo eso, ¿no? Alfil H4 estamos ya ganando material. Así que alfil por y como vemos señalado, la torre quiere entrar en D2. ¿Cómo lo hacemos? Alfil G5, ya estamos cediendo la pareja de alfiles, pero hay una razón muy concreta, ¿no? La idea es que después de capturar estamos entrando en D2 y después de rey E3, bueno, rey F6, acá H4, peón por y peón por. Steinitz había calculado que en esta posición, ¿no?, podía pasar un final de reyes y convertir su ventaja gracias a su mejor rey. Esto podría parecer muy raro, ¿no? Pero es que simplemente el negro tiene torre 8 y eso es lo que había calculado, ¿no? Cuando hace alfil G5 o mejor dicho lo que había visualizado. Y después de rey F2, torre por torre, rey por. ¿Y por qué decimos que esto es un final de reyes? Porque la única opción
para el caballo es ir a E2. Bien. Y cuando vaya a E2 lo vamos a cambiar. Entonces, rey E5. Bueno, acá parece rey G6. No, se jugó rey E5, mejor aún. Rey al centro del tablero. Si el peón se va, estamos llegando bastante rápido igualmente a alcanzarlo. Y después de caballo E2 simplemente se cambian las piezas. Vamos a ir por el peón. Bueno, acá directamente por rey E3 se jugó F4, F3, ¿no? Y rey G3, por supuesto. Estamos coronando muy rápido. Y en esta posición English decidió abandonar. Y bueno, tenemos esta joyita, ¿no?, de Steinitz que nos dejó para aprender cómo jugar con la pareja de alfiles en el final. Pero antes quería mostrarles de forma un poco breve otro ejemplo. Una partida del 2006 del gran maestro Gurevich. Hay muchísimas más, pero esta me pareció muy didáctica y muy similar a la anterior. Fíjense, una estructura de peones muy similar, pero esta vez es el blanco el que tiene la pareja de alfiles, ¿no? Y fíjense cómo cambia dama sin dudarlo. Bueno, también le estaban amenazando mate, por supuesto, en G2. Pero fíjense cómo el juego es muy similar, ¿no? Torres a las columnas abiertas. ¿Y qué alfil será el que tenemos que potenciar acá? El alfil de casillas negras, es decir, vamos a buscar que nuestros peones estén en casillas blancas para restringir al alfil, para restringir al caballo y sobre todo para potenciar a nuestro alfil, ¿verdad? Esto también lo vamos a tratar de hacer para potenciar a nuestro alfil de casillas negras, que es el que no tiene opositor, el que no tiene el rival. ¿Bien? Torre por el negro, bueno, juega con la esperanza de que cambiando material le alcance para controlar la situación, ¿no?, para que la posición esté igualada, pero sabemos que por muy simétrica que sea la posición, el hecho de tener la pareja de alfiles representa una ventaja, como nos enseñó Steinitz, y acá el blanco hace E4 ya limitando al caballo, ¿verdad? Que bueno, se fue a E7, es verdad que pudo ir a F4, pero en ese caso alfil C4, fíjense cómo acá también el alfil abanica al menos las casillas ofensivas que tiene el caballo. Bien, mismo concepto que habíamos visto en la partida de Steinitz. Por eso caballo E7, B5, que no solo coincide con la idea de poner los peones en blanco, sino que fija dos debilidades en casillas negras que va a estar ahí siempre latente, ¿no?, para la entrada del alfil, de nuestro alfil de casillas negras, que no va a ser para nada fácil de defender, ¿no?, para el negro al no tener el alfil de dichas casillas, ¿no? F6, buena jugada, por supuesto, evitando alfil E5. Alfil C3, con la idea de ir vía B4, ¿no? Rey F7, alfil C4, ¿no? Vamos mejorando nuestras piezas poco a poco. Caballo G6, alfil B4, ya estamos amenazando entrar en D6, ¿no? Caballo E5 toca el alfil, alfil E2, buena jugada de nuevo. Concepto del abanico, ¿no? El alfil a dos casillas del caballo, en línea recta, lo limita bastante. Alfil B7, ¿cómo defendemos el peón de E4? Por supuesto, F3 va perfectamente con el plan. Limitamos al caballo, limitamos al alfil, ponemos los peones en blanca. Estos son los conceptos que nos tenemos que llevar de esta clase, ¿sí? Caballo D7, alfil D6, también limitando al caballo. El caballo no puede moverse muy fácilmente porque viene alfil B8. E6, rey F2, mejoramos el rey. Acá peón por, muy importante, ¿no? Si el negro toma así, alfil C4, vemos cómo los dos alfiles serían poderosísimos. Y el blanco toma DG, pero eso ya va a permitir que el negro toma DG, eso permite ya que las blancas jueguen G4 y entonces se dé una posición asimétrica y puedan crear también una ventaja en el flanco de rey. La regla de las dos ventajas va a ser importante en esta partida, ¿no? Tratar de también crear amenazas en el flanco de rey y la amenaza constante, ¿no?, de la entrada del alfil, la penetración del alfil por B8 en el flanco de dama. Peón por, vemos como ya hay un peón candidato, bastante probable que se cree un peón pasado. Mejoramos el rey. Bien. H5.
Fíjense, de nuevo, peones en blanco, restringiendo. El alfil de casillas negras cada vez se nota más. Alfil E5, clavando. Alfil F4, tocamos la debilidad. Se definió, fíjense cómo quedaron todas estas debilidades en casillas negras, de las cuales el negro va a tener que estar siempre pendiente, ¿no? Va a tener que jugar su rey muy cerca del flanco de rey para defender estas debilidades, y su caballo mantenerlo acá siempre cerca de la casilla de 7 para que el alfil no pueda capturar, ¿no? Que no lo dije, pero bueno, el alfil no puede venir a capturar acá tan fácilmente porque caballo de 7 lo estarían cerrando, ¿no? Está ese pequeño truco. Fíjense, mejoramos nuestro rey, ¿no? Bueno, ahí parece que nos están capturando, pero rey de 6 y ya la partida está decidida, ¿no? Porque básicamente vamos a capturar los peones del flanco dama. Este sacrificio muy lindo, ¿no? Si se come, ganamos con nuestro peón de H, que está perfectamente apoyado por nuestros dos alfiles, ¿no? Caballo C5, alfil G6. Y bueno, luego de un par de jugadas más, paso un poco rápido la partida, pero ya está totalmente definida, ¿no? A pesar de que hay poco material en el tablero, pero el peón de A basta para ganar. Bien. Sigue un par de jugadas más la partida. Bueno, acá se ve, ¿no? Como el peón de H, puede parecer que las negras pueden salvar el final, pero es que el caballo está muy lejos, así que esta simple jugada ya decide, porque el caballo no alcanza a frenar el peón de A. Bueno, recordemos entonces, cuando tenemos la pareja de alfiles tratamos de limitar al máximo las piezas menores del rival, y el sitio perfecto para colocar nuestros peones son colocarlos en el color del alfil que posee el rival, para tratar de limitarlo al máximo y de potenciar a nuestro alfil que no tiene opositor. Ese sería el concepto que nos tenemos que llevar hoy. Nos vemos en la próxima.